Ya. Prosigo entonces. Bueno, como les comentaba, mientras se van incorporando los demás al minuto, esta imagen que en el fondo está mostrando la vaina mielina es para que vean obviamente la cantidad de capas que se van formando. Esta se supone que es una de las vueltas, una de las capas de la membrana del oligodendrocito o de la célula de Schwann. Entonces, si esta es una capa, imagínense que ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y podemos ir sumando hacia arriba. Son cerca de 25 vueltas que obviamente le da alrededor del axón para obviamente asegurar de que el potencial llegue de un lado para otro. Así que esa es la función básicamente, que es ser un aislante eléctrico muy bien especializado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos justamente con la neurona. La neurona es obviamente la célula principal, la célula fundamental del sistema nervioso, y existen varios tipos o varias variantes de neurona, que son las que vamos a establecer ahora. De ahí voy a dar las características generales, pero quiero primero mencionar lo que son las distintas formas, los distintos aspectos que tienen las neuronas. Entonces tenemos una neurona en particular que se llama unipolar, ¿ya? Que vamos a ver que obviamente tiene como un solo polo, por eso se le llama así. Una que se llama bipolar, porque obviamente tiene un polo superior y un polo inferior muy marcado. Una que se llama pseudo unipolar, porque pareciera que tiene un solo polo, pero que está conectado obviamente de la zona central. Y la neurona más clásica, que es la que obviamente siempre se coloca en la mayor parte de los ejercicios, se llama neurona multipolar, porque tiene obviamente un cuerpo central del cual emerge un conducto principal, que es el famoso axón, que este es como el cable eléctrico que le mencionaba recién, y estas terminales receptoras que se van a llamar dendritas. Entonces este es el modelo más clásico que nosotros ocupamos. Paradójicamente, esta neurona es motora, o sea, esta neurona se encarga de lo que es el movimiento de nuestros músculos en general. Entonces, no debería ser el modelo más exacto que nosotros deberíamos ocupar. ¿Ya? La neurona que a nosotros nos debería interesar es esta, la neurona piramidal. ¿Por qué? Porque esta es la neurona que tiene que ver obviamente con el hipocampo, que es la zona donde se almacena la memoria, donde se almacenan nuestros recuerdos, donde obviamente nosotros relacionamos información una con respecto a la otra. Pero, por una extraña razón, casi todos los textos de biología, casi todas las referencias a neurociencia hacen obviamente, ocupan a la neurona motora, porque es una de las más abundantes. ¿Ya? Nuestro cerebro tiene una gran cantidad de neuronas motoras, inclusive con otra forma bien especial como es esta, que es la neurona de Purkinje. Esta neurona que obviamente se encuentra en el cerebelo, que parece como un verdadero arbolito, es una neurona muy grande, por cierto, pero que tiene axones cortitos. ¿Ya? Entonces lo que tiene es justamente una arborización superior, que son las dendritas, y tiene un axón muy corto. De ahí voy a ir mencionando las partes y vamos a tratar de dar una descripción general de las partes de la neurona. ¿Ya? Mirando entonces esta famosa neurona, que este es el modelo que tenemos aquí a la izquierda, entonces, corresponde particularmente entonces a una neurona multipolar o neurona motora tradicional, y tiene entonces eh, algunos componentes particulares que los voy a mencionar al tiro, pero después los vamos a volver a repasar en nuestra imagen. Tenemos estos conductos de entrada de información, que por eso que sale la flechita que, si ustedes se fijan, viene desde la periferia hacia el centro, que corresponde entonces a las dendritas. ¿Ya? Entonces la dendrita es la zona de captación de información, por ahí se recibe la información. ¿Ya? Después tenemos una zona central, que es el cuerpo neuronal, también llamado soma. ¿Ya? Entonces por eso que la palabra soma o cuerpo celular es la misma cosa, la palabra soma significa cuerpo. Ahí es donde se van a encontrar los principales componentes de la neurona, entiéndase puntualmente el núcleo, el aparato de Golgi, los cuerpos de Nissel, que de ahí los voy a mencionar, ¿ya? El citoplasma y el resto de los organelos, y las mitocondrias obviamente, que van a estar aquí, pero en grandes cantidades. ¿Ya? Y después se forma una estructura que se llama el cuello del axón, que en realidad es súper evidente, como una especie de embudo, del cual entonces se va a proyectar el famoso axón. Y el axón puede estar una parte en el sistema nervioso central y otra parte en el sistema nervioso periférico, o en su totalidad en el sistema nervioso central. ¿Ya? Todo depende particularmente del tipo de neurona que estamos hablando. ¿Ya? Si son neuronas que solamente pertenecen al cerebro, todo el axón va a estar en el sistema nervioso central. Pero si son neuronas que desde el cerebro viajan hacia, obviamente, los efectores, entiéndase obviamente un músculo, va a tener un axón extraordinariamente largo. ¿Ya? Hay neuronas
que logran tener axones de cerca de 1,5 metros de extensión, ¿ya? Así que solamente para que se haga la idea, o sea, solamente esta estructura que es el axón puede medir 1,5 metros, pero el cuerpo neuronal, con suerte, 0,5 milímetros, ¿ya? Con suerte, porque significaría obviamente 500 micras de ancho o 0,5 milímetros, ¿ya? Así que datos que son bastante extraordinarios en ese sentido, o sea, son células muy chiquititas de cuerpo, pero muy largas de filamentos, ¿ya? Y que en el fondo es lo mismo que ocurre con el computador, que ustedes van a fijar que el cuerpo del computador obviamente es bien grande, pero los cables son delgaditos, son finitos. Entonces aquí pasa la misma cosa, pero los cables son largos. Y la estructura obviamente pueden ser microcircuitos que pueden ser muy chiquititos, pero el cable es muy largo y eso obviamente da un aspecto bien extraño de la condición, ¿sí? Y evidentemente la vaina mielina puede estar en el sistema nervioso central o puede estar en el sistema nervioso periférico. Si está en el sistema nervioso central, fíjense que ahí se menciona entonces oligodendrocito, y si no, aquí se le llama célula de Schwann. Y es simplemente por la ubicación, no por la función, porque la función es la misma, ¿ya? Así que ahí está la descripción. Lo interesante es que las neuronas pueden presentar también lo que se llaman axones colaterales o brazos colaterales, que le permiten obviamente que esta misma neurona se puede conectar simultáneamente con más de una estructura de forma posterior. Entonces se abre como un pulpo literalmente y se conecta con más de un componente a la vez. Y a su vez, la neurona puede recibir varias conexiones desde otras neuronas de manera simultánea. Se puede estar conectada con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuronas en forma simultánea. Y eso le da la parte extraordinaria del cuento. Así que ese es como el panorama que vamos a ir manejando a continuación. Bueno, ahí está nuevamente el perfil de la neurona, ¿ya? Vamos a dar una descripción general. Entonces, las neuronas son la unidad funcional. Yo aquí en realidad lo cambiaría por unidad básica, unidad celular, ¿ya? Porque después vamos a ver que la unidad funcional en realidad se llama el arco reflejo, pero después lo vamos a corregir por ahí, ¿ya? Esto como está tomado literalmente de un texto de estudio, un texto que es antiguo, todavía habla de que la neurona es la unidad funcional. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se procesa, se envía, se recibe la información, pero una neurona por sí sola no sirve, ¿ya? Las neuronas necesitan funcionar en circuitos, ¿ya? Por eso que obviamente se puede considerar la unidad funcional, pero siempre y cuando esté conectada con otras. Hay un dicho que obviamente se ocupa mucho en neurociencia, que una neurona por sí sola es lo más imbécil que hay, pero 3 neuronas ya marcan la diferencia. Más neuronas obviamente van a ser genialidades. Entonces por eso que a veces cuando nosotros nos autosaboteamos nuestros mismos procesos, por ejemplo estoy pensando en la gente que no es muy brillante y que hace tontera, en el fondo está ocupando con suerte 2 neuronas, ¿ya? Entonces de ahí vienen esos dichos característicos que dicen, no, si no hay que tener 2 dedos de frente o no hay que tener 2 neuronas solamente funcionales para que obviamente algo funcione. Aquí en el contexto, para que obviamente haya un proceso intelectual, se requieren obviamente una gran cantidad de conexiones neuronales para dar una lógica en términos estrictos, ¿no? Entonces, un poco la crítica que se hace puntualmente a la manifestación humana. O sea, nosotros nos preciamos de ser inteligentes, pero lo que menos hacemos es demostrar obviamente la inteligencia. Yo siempre apelo a eso, o sea, me van a disculpar que de repente sea un poco petulante y soberbio al respecto, pero yo no declaro ser inteligente, ¿ya? Nunca lo he dicho, o sea, no voy a estar diciendo por la vida, oh no, yo soy inteligente, soy muy inteligente. No, yo tengo que demostrar que soy inteligente. Así que, ojo, nunca estén diciendo, no es que yo soy muy inteligente porque fui a la universidad. No, hay que demostrarlo. O sea, eh, disculpen la expresión, pero cualquiera puede ir a la universidad. Pero una cosa, obviamente, es que después de eso haga cosas importantes. Hay gente que no ha ido nunca a la universidad y son mucho más brillantes que gente que va a veces a la universidad. Así que es un tema que es superlativo. A veces nosotros sobrevaloramos puntualmente eh, un cartón, ¿ya? A mí me dio mucha risa en una oportunidad. Me comentaban justamente una situación X externa. Me decían, no, que esta persona tiene, no sé, un doctorado, un postdoctorado y esto otro. Y cuando tú lo empezás a ver, dices, pero sí, igual que yo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Tuvo más tiempo en la universidad, pero en realidad sabe lo mismo que yo, ¿ya? Entonces, cuidado realmente con confiar en que los cartones son terribles, porque les va a pasar a ustedes, obviamente, cuando estén egresados, le van a decir, ya, ¿de qué universidad salió? Y tiene un postítulo, tiene un doctorado, tiene un postdoctorado, cuando a veces ni siquiera se necesita. Se requiere solamente ser intuitivo. A veces se requiere, obviamente, el término que se ocupa mucho en psicología, tener bien desarrolladas las habilidades blandas.
Y eso a veces es mucho mejor que haber tenido un montón de postítulos, un montón de cartón habido por haber. Yo me sorprendo Profe, mucho de repente. Dígame. o sea que podríamos decir que las neuronas transmiten y reciben señales de las otras neuronas. ¿Sí? Y forman redes neuronales. Ese es básicamente el concepto. Bueno, Sí, de se hecho, podría explicar así, absolutamente, de esa manera. absolutamente. Ya. De hecho, el próximo semestre nosotros vamos a hablar del concepto de redes neuronales. Y en las redes neuronales vamos a ver, obviamente, lo que es esta expresión, como mencionaba, de la inteligencia. O sea, si yo quiero hablar de inteligencia, tengo que ver cómo funcionan mis redes neuronales. No basta con que responda rápido a algo, porque un computador puede ser más inteligente que yo, porque responde rápido. Pero una cosa que responda rápido, otra cosa obviamente que se adapte, que obviamente sea eh, adecuado en la respuesta precisa, ¿ya? Porque obviamente puede dar una respuesta correcta, pero no necesariamente la respuesta precisa. No sé si después pueden distinguir el matiz puntualmente entre una cosa y la otra. Pero no vamos a seguir obviamente profundizando en el tema de la inteligencia porque eso también es superlativo, ¿ya? Creo que se lo mencioné el semestre pasado que hay animales más inteligentes que nosotros, de hecho. Delfines, ballenas, puntualmente, que pueden ser mucho más inteligentes, pero no por ello precisamente son superiores a nosotros, o nosotros superiores a ellos. Depende puntualmente de las circunstancias. Así que ojo con eso. Bien, si le echamos una mirada con más calma, esta es la zona obviamente principal de la neurona. No estoy diciendo que las demás no sean importantes, pero esta es la zona principal. Es la que mantiene viva la célula, ¿ya? Entonces, esta es, cuando uno dice célula, estamos hablando obviamente de la parte fundamental donde está el núcleo, ¿ya? Ese es como el componente básico de la neurona. Entonces, aquí están el resto de los elementos que tenemos entonces el aparato de Golgi, tenemos los lisosomas, tenemos las mitocondrias, que obviamente son estas que están aquí en este color medio verde, medio raro. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, ¿ya? Tenemos la estructura de los microtúbulos del citoesqueleto, etc. ¿Ya? Tenemos un montón de componentes. Pero hay un componente que obviamente uno por lo general lo pasa por alto, siendo vital para la neurona, que es la membrana. Si la membrana de la neurona se daña, es muy probable que la célula se muera, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy importante que esta estructura que está aquí marcada en color morado, en esta línea morada puntualmente, se tiene que cuidar mucho porque es lo que permite mantener este aislamiento entre lo que es el exterior y el interior. Si se nos llega a dañar esto, es probable que se pierda parte del citoplasma, es probable que a lo mejor se dañe el material genético y con eso la neurona murió irremediablemente. Pero fíjense que hay una cosa más extraordinaria todavía. Si se muere, o sea, perdón, si se afecta el soma, la neurona murió y no hay nada más que hacer. Pero si se daña el axón, no necesariamente se muere la neurona. El axón se puede regenerar, ¿eh? Entonces hay una situación que es muy interesante. O sea, si esto se mantiene vivo, toda la zona del soma neuronal está vivo, se puede recuperar todo hacia abajo o se pueden recuperar las conexiones superiores. Pero si se muere en la zona del soma neuronal, no hay nada más que hacer. Esa neurona se perdió y no hay forma de recuperarla, ¿eh? Así que de ahí viene un panorama bastante interesante. Bueno, en la imagen anterior yo les mencioné una estructura que se llamaba los cuerpos de Nissl, ¿ya? Que aquí en la imagen no se nota mucho, pero son estos puntitos negros que están por aquí, que se están desarrollando a partir del retículo endoplasmático rugoso. Los cuerpos de Nissl fueron trabajados por un científico alemán, Frank Nissl precisamente, y descubrió que correspondían puntualmente a zonas de producción de proteínas, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante el panorama? Porque si uno toma una neurona de un niño de un año y después le hace el seguimiento a esa misma neurona en 5 años más, es decir, cuando el niño ya tenga obviamente 6, 7 años, según sea obviamente el tiempo que lo haya dejado pasar, lo primero que se va a evidenciar no es que la neurona sea más grande, sino que tiene mayor cantidad de cuerpos de Nissl. Entonces, ¿qué fue lo que dedujo este científico? Que esa zona de producción de proteínas tenía directamente relación con la cantidad de información que el niño recibía. A mayor cantidad de información, mayor producción de cuerpos de Nissl. Por lo tanto, hoy día nosotros asumimos que esas proteínas que se sintetizan ahí tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, con las experiencias, ¿ya? Por eso que obviamente una neurona joven no tiene cuerpos de Nissl, pero una neurona más vieja puede tener muchos cuerpos de Nissl y por lo tanto tiene un repertorio de potenciales respuestas. Y eso lo hace obviamente mucho más extraordinario, ¿ya? Por eso que el detalle aquí no es
como lo decía recién, no es tener un cartón por tener un cartón, es tener la experiencia, tener la, como dicen por ahí, la experticia para poder hacer algo, ¿ya? Y eso, insisto, lo puede hacer alguien que lo haya aprendido de manera autodidacta, que lo puede haber generado a partir puntualmente de sus propias habilidades, ¿ya? Yo conozco gente que, por ejemplo, a mí me encanta el dibujo, pero hay gente que tiene una capacidad pero extraordinaria para hacer unos dibujos y que no ha ido nunca a una escuela de arte. Y que uno dice, pero ¿por qué se está perdiendo esta persona? Y no, porque no quiso simplemente, pero tiene una habilidad particular, ¿ya? Y esa habilidad, obviamente, si uno no la explota, se pierden. Entonces, ustedes pueden tener muchas habilidades y no crean que puntualmente las tienen que despreciar. De hecho, obviamente, yo celebro mucho puntualmente que varios de ustedes que ya son profesionales o que obviamente ya tienen un trabajo en particular, estén obviamente sacando una segunda profesión, una tercera profesión y ojalá que saquen todas las que puedan, porque implica precisamente que están haciendo desarrollar su cerebro mucho mejor, ¿ya? Seguramente ustedes escogieron entrar a esta carrera para complementar con otra que tenían o con el trabajo que estaban haciendo en algún lugar o para mejorar obviamente su estatus socioeconómico, lo que sea, pero van a aumentar su capacidad neuronal sí o sí, ¿ya? Y eso es lo mejor, eso es lo más valorable, así que, y para eso no hay que sacarse un 7, para eso obviamente lo único que hay que hacer es tratar de poner en práctica lo que uno va aprendiendo en el camino, ¿ya? Ahora bien, las neuronas tienen ciertas características que estas son estándares. Hay, como les decía al principio, o sea, en la pausa anterior, uno ha tenido que recambiar estas características porque se han ido modificando en el tiempo. Se descubrieron cosas nuevas que obviamente hoy día uno las tiene que redecir literalmente, ¿ya? La primera característica de las neuronas es que son altamente especializadas. Cuando uno dice eso, ¿y qué implicancia tiene? Es que obviamente muchos van a decir, pero sí, hay un montón de células que son especializadas, sí, pero no en un nivel tan alto como esta, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo miro las células de mi piel, son todas como parejitas, o sea, son células equivalentes, una que otra produce un pelo, una que otra produce una uña, pero son células de la piel al fin y al cabo, o sea, no que sean menos importantes, pero en realidad no tienen un nivel de especialización tan alto, ¿ya? En cambio, estas se especializan en algo que es fundamental, captar información, almacenarla, procesarla y generar respuestas. Y eso es muy complejo, no es algo que uno pueda decir, oye, simple, no, muy, muy complicado, porque obviamente tengo que captar información, tengo que procesarla, tengo que analizarla y después tengo que saber qué hacer con ella. Una célula normal, común y corriente, lo único que hace es recibir un estímulo y responder. Por lo tanto, no tiene repertorios, no tiene puntualmente variedad de respuestas. En cambio, las neuronas tienen distintas respuestas frente a un mismo estímulo, ¿ya? Se lo mencionaba el semestre pasado, no sé si se acuerdan de esta experiencia que yo hice puntualmente en el colegio con un ratón, ¿ya? Cuando unos estudiantes míos llegaron con un ratoncito puntualmente a la sala y algunas personas obviamente quedaron impactadas, otras quedaron, adoraron al ratoncito, otros obviamente les dio como asco. No todas las personas responden igual frente al mismo estímulo, lo que significa entonces que tenemos repertorios diferentes dependiendo de la experiencia que hayamos tenido. Y por eso es que la neurona se especializa en eso, ¿ya? En tener repertorios diferentes. Así que esa es como la particularidad. Siguiente característica. Es una célula muy longeva. Dato para que lo manejen en términos regulares. La mayor parte de las células de nuestro cuerpo se forman y se renuevan a la semana, al mes, al año, a lo más en 5 años. Las neuronas pueden vivir prácticamente la misma edad que nosotros, ¿ya? De hecho, la mayor parte de nuestras neuronas, o sea, por ejemplo, si yo tuviera 70 años, mis neuronas tendrían como mínimo 65 años de edad, ¿ya? En cambio, las células de mi piel tienen 7 horas de antigüedad, porque hace 7 horas atrás se duplicaron y ahora son 2 células nuevas, ¿ya? Que después lo van haciendo obviamente más distanciadamente, pero son células que se están regenerando en forma permanente. Las neuronas Profe, no. Dígame, Rosita. ¿es mito o realidad eso cuando decían que uno se golpeaba la cabeza, se mataba una neurona? Es verdad, pero no necesariamente es tan terrible, ¿no? De hecho, al final de la clase les voy a mostrar justamente una diapo que da evidencia de eso que se llama la poda neuronal, ¿no? Que es un concepto que tienen que empezar a manejar desde ahora. Nosotros, de hecho, cada cierto tiempo matamos neuronas y a veces lo hacemos de manera consciente, ¿ya?
Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuidado cuando ustedes quieran matar neuronas, porque basta con que simplemente digan, no, no quiero estudiar tal cosa, y ya mataron una neurona. ¿Ya? En el colegio, como obviamente yo trabajo con ellos de enseñanza media, no falta el estudiante que me dice, profe, que a mí no me gusta la biología. ¿Ya? Las podas neuronales a veces son muy beneficiosas, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero en ciertos momentos, ¿ya? En cierta etapa de nuestra edad es muy importante obviamente la poda neuronal, pero cuando se hace obviamente en beneficio de mejorar el circuito, pero cuando se hace simplemente por procrastinar, que implica obviamente no querer hacer algo por simplemente no querer hacerlo, puede ser muy perjudicial porque se rompen circuitos que pueden ser elementales. ¿Ya? Entonces, la típica situación de estudiantes de segundo, tercero medio, que empieza a decir, profe, sabe que yo voy a ser humanista, así que no me interesa su asignatura. Y yo le quedo mirando, cuidado, nos ocupa el cielo, mire que después nos va a hacer cosas que va a terminar en un curso de neurociencia y no se dan ni cuenta. Y siempre lo molesto yo en ese mismo perfil, porque como a mí ya me ha ocurrido, hay un montón de estudiantes que he tenido yo en el colegio que dicen, profesor, yo estudio psicología, así que no voy a ver nunca más biología. Y digo, sí, déjalo nomás. No es que sea sarcástico al Pasó, respecto. profe. ¿Ya? Entonces, disculpando la expresión, obviamente suele ocurrir. Es como, por ejemplo, que una persona diga, no, es que no voy a ver nunca más matemáticas. Mentira, o sea, matemática es una asignatura que obviamente uno va a seguir viendo toda la vida, nos guste o no. O sea, si ustedes pues se dedican a tener una microempresa, tienen que llevar la contabilidad por lo menos mínima para que obviamente el contador después se las corrija, pero llevar por lo menos un nivel de contable decente dentro del sistema, si no van a fracasar al primer mes. Entonces, hay cosas que uno no puede evitar, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, un golpe en la cabeza, una falta de oxígeno a nivel del sistema, eh, consumir alcohol, consumir droga, mata neuronas, ¿ya? Pero tenemos una ventaja. Hay miles de millones de neuronas, ¿ya? Miles de miles de millones, o sea, estamos hablando que son 100.000 billones de neuronas, ¿ya? Entonces, claro, que se muera una, se mueran dos, se mueran 100, ya pasa. El problema es cuando se mueren muchas de un viaje en un lugar en particular, ¿ya? De hecho, en el curso de neurociencia que terminamos el semestre pasado, yo le mostraba un caso bastante particular de una chica que es modelo francesa, inglesa, por ahí, que ella tuvo un accidente puntualmente porque tenía un síndrome muy particular que es algo parecido eh, a la hiperlaxitud. Entonces, como tenía un problema tipo de hiperlaxitud, pero bastante crítico, iba bajando una escalera y se le dobló un tobillo y obviamente rodó por la escalera y se golpeó la cabeza y quedó con fracturas múltiples. ¿Cuál fue el drama? Que obviamente los médicos encontraron que la única forma de salvarle la vida era retirarle una parte del encéfalo, porque se le incrustaron muchos trozos de hueso del cráneo entre medio del encéfalo. Entonces decidieron retirarle una buena parte, no me acuerdo si era el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, ¿ya? Pero le sacaron una buena parte de la zona del lóbulo parietal y parte del lóbulo frontal. Y claro, obviamente estamos diciendo que perdió prácticamente el 25% de sus neuronas. Sin embargo, la chica hasta el día de hoy está eh, viva, funcionando bien y tuvo una recuperación que es prácticamente milagrosa, porque los médicos lo primero que dijeron, muy probable que va a perder parte de la habilidad motora, va a perder parte de la habilidad intelectuales, y sí, obviamente quedó con secuelas, que son literalmente la jaqueca y todo el tema que obviamente lo va a mantener ahí por un buen tiempo, pero sus habilidades intelectuales no fueron mermadas al 100% porque justamente gracias al sistema de la poda neuronal y lo que se llama después la plasticidad neuronal, las neuronas que le quedaron funcionando bien permitieron reemplazar las que se perdieron. Entonces, junto con la poda existe un principio que se llama plasticidad neuronal. Entonces, las neuronas que quedaron, que son las neuronas que tenía desde chiquitita, le permitieron puntualmente reemplazar las funciones de las otras que se fueron, ¿ya? Que ahí se produce un tema que también se llama la neurona en espejo, que lo vamos a mencionar más adelante. Dime, Gianfranco. Relacionado con eso, le iba a preguntar, si una neurona muere Uh-huh. o varias mueren, ¿la información que contenía esa neurona es traspasada a las demás o se va con la neurona? Si se alcanza a traspasar, sí. Si no alcanza, obviamente se va con la neurona que se murió. Por eso que es tan importante que las neuronas formen circuitos. Porque si yo, por ejemplo, o sea, te voy a poner un ejemplo así drástico, me estoy agonizando, pero antes de agonizar, le empiezo obviamente a mandar información a la neurona que está por allá, y la otra que está por allá, y la otra que está detrás mío. Obviamente, mi pérdida no va a ser tan terrible, porque toda mi información se fue para otro lado, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja. Sin embargo, si mi conectividad neuronal no es muy buena,
¿Qué es lo que suele pasar cuando uno hace poda neuronal inadecuada? Si yo pierdo esa neurona, que obviamente estaba como aislada, que tenía mucha información, pero no estaba conectada con mucha, obviamente voy a perder toda esa información. ¿Pero Y esa, qué sí, factores vale. dependen de la poda neuronal? Hay montones. O sea, bueno, primero la poda neuronal tiene que ver con los hábitos que nosotros tengamos, con obviamente el tema del sueño y la vigilia, como lo mencionaba recién. Por eso es que es tan importante que uno duerma en el horario correspondiente, que se maneje más o menos bien, que no hayan obviamente accidentes cerebrovasculares, etc. Hay montones de factores. Pero entre uno de ellos, que es el que, insisto, es más peligroso, es cuando la persona decide no hacer algo intelectual. ¿Ya? Me refiero puntualmente, si hay un niño que es muy característico en los jóvenes, de una cierta edad, que uno le dice, oye, pero por último léete un libro cualquiera, o sea, no importa que no te gusten los libros que te dan en el colegio, pero lee algo. Y dice, no, es que me da lata leer porque es tan fome. Ya con eso está matando neuronas, aunque no lo crean, porque está negando puntualmente la entrada de información por canales que obviamente no son característicos, porque claro, los niños dicen, es que yo me entretengo más jugando Play, o me entretengo más chateando, o me entretengo haciendo esto, otro. No es lo mismo. Fíjense que la lectura, aprender un nuevo idioma, aprender a hacer, no sé, pues, lettering, hacer obviamente dibujo, pintar, hacer poesía, tocar música, cantar, todo ese tipo de cosas que obviamente involucren acciones múltiples que son tanto sensitivas como motoras, van generando mayor capacidad neuronal porque estamos estableciendo redes. ¿Ya? Y por lo tanto leer es una de ellas. ¿Ya? Si yo leo, estoy activando la vista, estoy activando parte de lo que es la amígdala, estoy activando parte de lo que es el hipocampo, estoy activando fundamentalmente la zona de la corteza motora, la corteza sensorial y así sucesivamente. Y además estoy generando imaginación. Y con eso obviamente estoy produciendo una cantidad de información, pero que es extraordinaria. Yo por eso, no sé si se lo mencionó a usted en el semestre pasado, pero eh, son siempre mejores los libros que la película. No sé si le habrá pasado. Si alguno ha leído un libro en particular y después ha visto la película, va a decir, sí, pero en el libro había más detalles, había más cositas y de repente uno se encontraba con situaciones que son muy, muy potentes. ¿Ya? Entonces, ahí Ingrid lo ratifica. O sea, eh, yo, por ejemplo, que me vi toda la serie de Harry Potter puntualmente, me leí varios libros de Harry Potter y la verdad es que se perdieron muchas cosas que eran muy potentes, pero que por razón lógica no eran posibles de recrear en una película. ¿Ya? El Señor de los Anillos lo mismo, y un montón de otras películas que la han convertido puntualmente del libro a la película, se pierde una gran cantidad de cosas. ¿Ya? No, y uno va Porque, imaginando, pues, profe, porque igual la película uno se lo da todo, por uno supuesto, observa nomás, claro. y lo mismo pasa con las experiencias vividas. ¿Ya? No es lo mismo que a mí me muestren una fotografía, por ejemplo, de Disney, que haber estado en Disney. Claro. Porque implica obviamente que los olores, los sonidos, los colores particularmente. Hoy día, de hecho, se me produjo una cuestión porque fue extraordinaria, porque en el colegio, en el tercero medio, estamos viendo justamente sistema nervioso, pero estamos en otro perfil. Estamos viendo el tema de los sensores particularmente. Y hoy día una chica me preguntó, profesor, ¿es normal de que yo cuando me levante mire a alguna parte y vea colores? Y todos quedaron así como, está ahí, mira, loca. Dije yo, no, es extraordinario. Porque efectivamente tú tienes una sensibilidad mayor que el resto de la gente. Porque decía, yo hoy día amanecí y veía todo en un tono azul. Me decía, hay otros días que veo más en tono amarillo. Entonces cualquiera va a decir, no, esta persona es esquizofrénica. Y fíjense que no es así. Es un grado de sensibilidad que tienen justamente, mayoritariamente las mujeres, pero que no se atreven a contarlo, no se atreven a decirlo. Y por eso que hay mujeres que obviamente son tan buenas para combinar la ropa, porque manejan muy bien los colores. En cambio, los varones siempre nos vestimos de negro, de gris, de tonos que son planos, porque no somos muy coloridos. ¿Ya? Y eso tiene que ver puntualmente con nuestros estímulos que obviamente fueron durante la infancia. Y esos estímulos obviamente van generando mayor cantidad de conectividad, nos van generando mayor imaginación, nos van generando obviamente mejor conexión con el resto de la gente. ¿Ya? Hoy día nos fuimos en una volada prácticamente durante una hora solamente por hablar del tema de los colores. ¿Ya? Y yo le hablaba de un desafío, no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, pues son muy jóvenes algunos, pero hace años atrás salió el famoso desafío de el vestido que era blanco con dorado o azul con negro. Que había gente que decía, no, yo lo veo azul con negro, y otros decían, no, soy blanco con dorado. Bueno, ese desafío tenía que ver con la percepción que tiene la gente. ¿Ya? Y eso es justamente un problema que está asociado directamente a cómo nosotros hemos educado este sistema de percepción.
a veces a nosotros nos formatean. Una de las críticas, yo sé que aquí hay gente que obviamente ha trabajado en sistemas escolares como más chiquititos, pero ¿cuál es uno de los problemas más serios que se produjo hace 10, 15 años atrás? Que los niños chicos llegaban al preescolar y el niño chico quería pintar un elefante verde. Y llegaba la tía y le decía, no, es que el elefante tiene que ser gris. ¿Y por qué? Si el cabro chico lo quiere ver verde, es cosa de él. ¿Por qué el sol tiene que ser necesariamente amarillo? Podría ser multicolor si el niño lo quiere. Pero nosotros lo empezamos a formatear. El sistema escolar, lamentablemente, como que coarta la capacidad de expresión en términos de lo que es obviamente la condición. Y por eso después nos quejamos y decimos, oh, que son poco creativos los chiquillos, pero si les quitamos la creatividad desde chiquitito. O sea, cuando un niño llega puntualmente y llega con un dibujo, que el típico dibujo del stickman, o sea, los monitos de palo, empiezan a decir, no, pero es que ¿sabes qué? Tenés que colocar esto más por acá y darle más redondez. No, déjalo que el niño se exprese tal como es. Después va a ir aprendiendo obviamente sus condiciones, pero no le limite los colores, no le limite los sonidos, no le limite puntualmente lo que hace en un momento dado, porque le estamos coartando su creatividad. Y con eso le estamos provocando entonces una poda neuronal agresiva. Entonces no es bueno. Esa es la crítica que se hace totalmente al sistema escolar hoy día, por cierto. Así que para que lo tomen bien en cuenta. Bueno, ¿por qué la célula es tan longeva? Esto ya entramos en el plano de la biología celular. La célula entra en lo que se llama una fase G sub 0 del ciclo celular. Esta fase implica que la célula renuncia a dividirse. La célula entra como a un claustro y dice, no, voy a ser célibe, no voy a tener hijos, no voy a tener descendencia, porque en realidad no me importa. Y fíjense que la neurona es como que tomara una decisión de vida, o sea, dice, no voy a dividirme porque si me divido pierdo la información. Voy a tomar lo que me está diciendo recién Gianfranco. Si la neurona divide, se parte en dos mitades, tiene que ahora decidir, ¿qué hago con la experiencia que aprendí? A ver, toda la información que tengo que repartirla en dos células hijas. Entonces voy a tener que repartir 50 y 50, porque no la puedo duplicar antes de dividirme. Lo único que se duplica es el material genético, pero no duplico la experiencia, porque la experiencia es única. Entonces, claramente la neurona dice, no es buen negocio para mí dividirme. Multiplicarme es significar perder, partir de nuevo. Es como nacer de nuevo. ¿Se imaginan nacer de nuevo? O sea, volver a aprender a escribir, volver a aprender a caminar, volver a hablar, no es fácil. De hecho, la gente que ha tenido experiencias traumáticas, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, cosas por el estilo, cuando tiene que aprender a caminar otra vez, cuando tiene que aprender a hablar nuevamente, es súper doloroso, súper crítico, es súper traumante, porque en su fuero interno, en su cabeza obviamente están circulando un montón de ideas y no las puede obviamente expresar, no las puede manejar. Entonces, Profe, ahí viene la especialización que se dice. Dígame, Rosita. ¿y qué pasa cuando uno empieza a tener Alzheimer? Yo sé que son diferentes fases, pero la primera fase igual uno empieza a perder la memoria. ¿Es porque está cerca del lóbulo temporal, porque empieza por ahí o no? Mira, ¿Cómo es ese proceso? hay varios estudios y una de las cosas que obviamente le echan la culpa tiene que ver con una forma de vida que nosotros hemos desarrollado que lamentablemente, si a mí me lo hubieran contado cuando era más chico, hubiera cambiado obviamente la actitud también en forma bien regular. No sé si a mí me vaya a dar Alzheimer en términos estrictos, porque también hay un factor genético. Hay que partir de ahí. Una de las posibilidades para que a uno le dé Alzheimer es un factor genético. Hay una predisposición para que exista Alzheimer. Pero lo segundo, y lo que es más potente, no necesariamente la memoria. Lo que pasa es que se afecta la memoria porque las neuronas que obviamente se van deteriorando son justamente las que están en la zona del hipocampo. ¿Ya? El hipocampo es el que se empieza a dañar en forma regular. Pero tiene que ver con la conducta lineal del sujeto. ¿A qué se refiere conducta lineal? Este, insisto, un estudio que todavía está obviamente en desarrollo, pero el detalle que mencionan es que las personas que suelen ser monotemáticas en su vida, es decir, que hacen siempre lo mismo, que van siempre por la misma ruta, que todos los días dictan la misma clase, que todos los días tienen que obviamente hacer la misma rutina de trabajo, tienden a tener más posibilidades de tener Alzheimer que las personas que obviamente hacen múltiples cosas. Entonces, tiene que ver un poco, en definitiva, con este tema de la poda neuronal y con la plasticidad que les mencionaba recién. Si yo soy rutinario en mi vida, se van a fijar que obviamente hay veces que la rutina me puede consumir. ¿Y a qué me refiero que me consuma? Que finalmente estoy haciendo las cosas en modo automático. Entonces, ese modo automático funciona justamente en la parte baja del cerebro, donde está justamente la zona del hipocampo y la amígdala.
que implica entonces lo que nosotros vamos a llamar de más adelante el cerebro reptil. Entonces, se sabe que las personas obviamente que funcionan mucho en piloto automático tienden a presentar obviamente más episodios de Alzheimer que otros. En cambio, las personas obviamente que tienen lo que se llama sistema multifactorial, ¿ya? Que implica obviamente que están picando por todos lados, o sea que por ejemplo en un momento determinado están hablando de filosofía, después están hablando de política, están hablando de religión, están hablando de arte, o que tienen múltiples temas de conversación, evidentemente es más difícil porque son multifocales, ¿ya? Y están ocupando más neuronas. Entonces, si me muere una neurona del lóbulo temporal, no es tan terrible como que se me mueran obviamente todas las neuronas de ese mismo sector, ¿ya? Porque obviamente tengo respaldos, tengo lo que se llama un backup, ¿ya? Y esto obviamente lo demostraron algunos científicos con el tema que les mencioné hace un rato atrás, que son las neuronas en espejo. La neurona en espejo es un reflejo de la información que yo tengo en un lado del cerebro con respecto al otro. Por lo tanto, si se me muere una neurona del hemisferio derecho, la neurona en espejo que está al otro lado va a recuperarla, o sea, va a mantener la información y va a tratar de transmitirse a la otra para que obviamente se recupere la información. Y por lo tanto, no es tan terrible perder esa información, ¿ya? Sí, el sistema de vida nos obliga, de hecho, y por eso que obviamente uno tiene que tratar de hacer algo para evitarlo. O sea, el hecho que yo tenga que ir rutinariamente al trabajo y hacer todos los días lo mismo, significa que obviamente llegue a la casa y siga haciendo también lo mismo. O sea, tengo que buscar otra instancia, obviamente, de hacer cosas especiales. O sea, por último, hacerme rutina de aprender algo nuevo todos los días. No sé si alguno de ustedes, espero que no sea así, pero si tienen la experiencia de tener algún pariente, alguna persona cercana que esté sufriendo Alzheimer, vean cuáles son las terapias con las cuales se trabaja con la gente con Alzheimer. Hacer sudokus, hacer puntualmente crucigrama, jugar a las cartas, jugar al ludo, mantenerlo entretenido haciendo cosas distintas, porque mientras están haciendo algo distinto entre comillas, se olvidan de que tienen problemas de memoria, se concentran, se enfocan, ¿ya? Pero todos los días hacer algo distinto, ¿ya? Salir a caminar, salir a mirar, volver a recrear cosas, y ahí obviamente la persona se puede ir recuperando un poco, a pesar de que como es una enfermedad que es una neurofibrilla, esa proteína obviamente va provocando podas neuronales exageradamente fuertes, porque naturalmente nosotros vamos a experimentar obviamente una crisis semejante al Alzheimer, que es lo que se conoce como la demencia senil, ¿no? O sea, claramente cuando yo tenga a lo mejor 80, 90 años, si es que llego a esa edad, voy a experimentar obviamente crisis de lagunas mentales.